está pasando, Bueno. chicos? Hollywood tiene al final mucho más conciencia sindical que los actores de la República Argentina. Empezó así. Empezó así. Agarrate, Me pongo Catarina. los auriculares. Yo quise presentar el bloque y ella Y ella saltó no. a la yugular. Está bien. Yo no me di cuenta que ya estábamos al aire. Pero fue espontáneo y hermoso. Disocié. Quedó muy bueno. Buenísimo. Bueno, ahí Esa es mi opinión al respecto de las columnas. terminó. Gracias, chicos. Nos quedó media horita. Nos vemos. Bueno, no, hablamos de actuación, hablamos de todo este temita de mostrarse histriónicos, ser artistas y obviamente la meca de la cultura pochoclera internacional o por lo menos occidental está en Hollywood, lugar al cual casi que te casi voy, pero no. Pero estuvo tocar ahí. Pero estuvo, de hecho no fui y por eso se armó el quilombo. De esto nos va a hablar Cande López porque se pudrió el queso en Hollywood. ¿Qué pasó? Se pudrió mal. O sea, hace 2 meses el sindicato de guionistas dijo, hasta acá llegamos, chicos, pegaron una huelga porque están reclamando, entre otras cosas, aumentos salariales, aumento del salario mínimo, mejoras en el seguro de salud, la creación de pensiones y además hay 2 ejes que van acá a atravesar la conversación que tenemos. Por un lado, la revisión de los pagos por las reproducciones en las plataformas de streaming y por el otro, cláusulas del uso que regulen la inteligencia artificial. O sea, a esto se sumó el sindicato de actores, que es un poco lo que le da más visibilidad al asunto. Porque los guionistas están hace 2 meses bancando la parada, pero los actores dijeron, bueno, vamos a tener que poner la cara para que, claro, levanten esto. Y un poco pasa eso. El sindicato de actores, de guionistas, me imagino, aparte un cuarto con una lamparita colgando, mucho olor a cigarrillo, basura. 2 compus y una libretita. todo el imaginario de lo que nosotros creemos que es gente escribiendo las ficciones, obviamente. Es precioso, o sea, Claro, si no es así, Si no es así, porfa, hagamos una peli que sea así. claro, representémoslo así. Bueno, se suma entonces el 13 a la última movilización, el 13 de julio, el sindicato es de actores de Pantalla Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión. Que está, la presidenta es Fran Drescher, nuestra querida nana, niñera. La niñera, la nana. La nana no, la niñera, hay que decir las cosas como son. Que estuvo dando vueltas su fantástico discurso Sí. por todas las redes sociales. Muy encendida ella en el discurso. Muy buena ella como sindicalista. Ella es muy sindicalista. Ella es muy... De hecho dicen que le enseñó a Baradel. No, mentira. Bueno, ¿qué viene pasando un poco con la discusión de inteligencia artificial y streaming? Tenemos esos 2 ejes. Por un lado, como todos y todos bien sabemos, se popularizó, que ahora me imagino que ustedes también tendrán, plataformas en las cuales ver la tele y esperar qué peli te pasan, creo que debe pasar solamente los domingos en la casa de mi abuela, que seguimos viendo la película que pasan en Telefe. Está bien, es como un aleatorio. Es como, claro, es una costumbre, no vamos a discutir por la película, vamos a ver la que Telefe está pagando las reproducciones a los actores. Claro. ¿Qué pasa con las plataformas de streaming? En esta nueva era, lo que hacen las plataformas de streaming es, en general, ¿no? Deben tener sus particularidades, pero lo que pasa con la industria es que se perdió el control de la cantidad de reproducciones y visualizaciones que hay. Por lo tanto, esas views de películas y series queda en manos de las plataformas, que son las que tienen que pagar por las reproducciones y el uso de imagen y las renovaciones. Entonces, como no comparten cuáles son el alcance real que tienen las reproducciones de los contenidos, le pagan una cuota estándar a la gente, o sea, vos como actor, como productor, como hay un montón de escalas, no solamente los actores, que son las caras más visibles y que en general son las figuras que generan difusión en este tipo de casos, pero hay un equipo enorme trabajando atrás de cualquier tipo de producción audiovisual. Cuando la película se reproduce, se sube a una plataforma, se le paga por esa reproducción a los trabajadores que estuvieron involucrados en ese proyecto según el tipo de contrato que haya. Hoy en día cambió la manera de reproducir y de acceder a esos contenidos y todavía no está actualizado realmente en los contratos cómo eso va a reflejarse. Cómo se vuelca, claro. Exacto. Cómo se va a reflejar en los pagos que le tienen que hacer a los actores y al resto del equipo y de la industria audiovisual. Eso es uno de los reclamos. Y se suma a la novedad la inteligencia artificial.
los Yo a eso le guionistas, tengo eso un es cagazo. un miedo. Un poco de lo que se habla es eso, o sea, los guionistas dicen, hacen un guión con inteligencia artificial y me lo dan a mí para que lo corrija. Entonces yo no tengo los derechos de ese guión, no ¿Está me pagan pasando por... eso ahora? Sí. Eso está sucediendo. De hecho, por eso medio que en van a la Hollywood. huelga en Hollywood. Exacto, eso es un poco lo que motiva. ¿Por qué? Hay una cuestión que es también, o sea, podríamos decir ética y moral, pero hay otra cuestión que es que un guión hecho por la IA, los derechos, por ejemplo, Netflix le pide a la inteligencia artificial que le haga un guión y se lo va a corregir a un guionista. Pero el guionista no tiene los derechos sobre ese guión, por lo tanto, no va a cobrar nada con respecto a pagos de derechos de autor. Porque simplemente lo corrigió. Eso es un poco el paradigma que nos están trayendo las inteligencias artificiales. Y por el lado de los actores, no está claro cuál es el alcance que tienen. Porque, por ejemplo, podrían desaparecer los extras. O sea, vos vas, filmás un día y después te cambian la cara por Claro. inteligencia artificial y hacen que toda la gente que está... Vas a un banco de extras, ponele. Sí. Como de imágenes. Sí, Exacto. todo pantalla verde. Ay, me deprimí. No, es terrible. Y ahora lo que te voy a decir... Peligra nuestro trabajo altísimo. No, de verdad. Y lo que te voy a decir es aún peor. Pero primero, Martina Kuriger, mi señora esposa, aparece en el chat y dice, nosotros, en la obra que estamos ensayando con Cande, se toca el tema de inteligencia artificial. Estrenamos el 12 de agosto. Claro. Yo decía, El mismo fin de semana claro. que Soluceta. Momento porque- chivo. Y aparece mi amigo, nuestro amigo Topo, dice, buen día, Topo, feliz día, che. Buen día, Topo. Bueno, algo de lo cual se está hablando hace tiempo, y de hecho que supuestamente ya hay tecnología para poder hacerlo, es el hecho de actores on demand. Como que vos estás viendo un noticiero y decís, bueno, quiero que la noticia me la cuente Vin Diesel. Entonces, inteligencia artificial agarra la jeta de Vin Diesel y te pone a Vin Diesel contándote las noticias. De esto hablaba Mario Pergolini, no estoy hablando yo como algo que se me ocurrió a mí, ¿eh? Sí. El señor Mario Pergolini ha hablado de esto promediando el año pasado, creo. O sea, la capacidad de la inteligencia artificial para sacarnos el laburo a los actores es bastante fuerte y probable. Y es algo que obviamente en algún momento se va a tener que regularizar de alguna manera. Sí. Porque, sí. bueno, esto, ¿no? Empieza por el lado de los extras, lo cual ya de por sí es terrible y eso Pero puede seguir eso escalando. va No, a es que agarrar claro, terreno es- con todo. Es empezar a incluir en los contratos de los actores seguridades, como quieren, o sea, la exigencia un poco es, che, bueno, están estas herramientas, blanqueemos un campo límite, legal, ¿no? claro, un Como- campo legal de cómo eso se va a utilizar. Ya las redes han ampliado un montón, algo que capaz que la gente que no está metida en la industria audiovisual no lo sabe, pero todas las imágenes que circulan, en general, como sobre todo en medios oficiales, se le paga a las personas Claro. Sí. por reproducción, por derecho de imagen, hay un montón de dinero detrás de eso. Y un poco el reclamo que escuchábamos en el discurso de Fran Drescher, no sé cómo se pronunciará en inglés, pero bueno, Lo hiciste niñera. bárbaro. de la niñera, es que las industrias se jactan de que no pueden afrontar económicamente, que mundialmente están pasando un momento muy difícil y que no pueden afrontar los aumentos que les piden los trabajadores, cuando en realidad lo que Drescher pone sobre la mesa es que se están llevando una porción de la torta Sí, enorme. importante. Y que sin los trabajadores no pueden funcionar, que es lo o sea, bueno, ahí es cuando Aquella. ahí Ahí es es cuando entra la cuando- inteligencia artificial, pero Claro. lo han logrado que se pare en gran medida la producción de Hollywood. Eso es lo interesante también. Se No. pusieron de acuerdo y Excelente. Sí, el paro o las acciones gremiales en este caso son importantes. De hecho, creo que en Inglaterra el estreno de Oppenheimer se adelanta 1 hora porque hay si no actores que no podrían ir a la van premier por el tema del paro gremial que se lleva adelante. Aparece, bueno, sí, acá profundizando Martina y pregunta, ¿no hay un tema con el derecho de imagen? Ahí igual, yo creo que sí, en cuanto a si vos grabás algo y después tu cara es utilizada mediante inteligencia artificial Claro. para otras cosas, sí. Ahí Lo yo que- creo que van a tener que regular eso. Claro, no, derecho de imagen van a tener que pagar seguro. Lo que pasa es que no te pagan tus horas de trabajo. Viste Claro. que vos tenés jornada de Claro, trabajo y derecho de exactamente. imagen cuando sos Mm. actor.
o actriz se La ahorran la jornada de mitad. trabajo te la pagaron una vez y después solo usan tu imagen, Sí. digamos. Claro. Y Topo dice, el sistema cambió, tendrá que cambiar lo que cobran los actores. Es obvio. Es que el derecho de imagen va a tener que ser mucho más caro entonces. Y no sé, algo vamos a tener que hacer porque es terrible. Hay que rediscutir el tema de copyright y regalías. Y también como productores, consumidores de producciones culturales, hay que blanquear un poco de que el mercado está saturado de mierda y es insostenible. Dice Topo, Bueno, está bien, está Topo. bien, Topo se enojó. Está bien, está bien. Bueno, es un poco también lo que yo pensaba, ¿no? O sea, nosotros como, ¿qué pasa si nos ponemos todos de acuerdo? Son esas cosas que parecen medio utópicas porque vivimos como medio en automático, ¿no? Y creemos que no tiene capaz tanta repercusión, pero ¿qué pasa si todos migramos de Netflix o dejamos durante un tiempo determinado de mirar ciertos contenidos en ciertas plataformas? Creo que también hay que generar conciencia en el consumo. Sí, un boicot. Exacto. Sí, sí, obvio. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva estas acciones gremiales hollywoodenses, porque tienen en su haber figuras importantes a nivel internacional. Tenías ahí un punteíto o por lo menos quieres, vi algo de Better Call Tengo Saul. un pedacito, podemos ver el discurso estuvo recirculando, así que está medio en inglés, no hace falta que lo veamos, pero un poco lo que ella dijo después de ese discurso, que se la ve tan enojada y que estuvo en redes y que hicieron un montón de memes, es que los estudios prolongaron las negociaciones, o sea, antes de que se sumaran a la huelga, Claro. los estudios prolongaron un toque las negociaciones como diciendo, sí, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, se van a dar los aumentos, qué sé yo, para poder Me suena a estrenar las producciones que tenían. Claro. Hay 3 producciones re importantes que se estrenaron esta última semana, que son Barbie de Warner, Oppenheimer de Universal y la nueva de Misión Imposible, que es de Paramount. Sí. Medio como que cuando se terminó de estrenar eso, dijeron, bueno, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces también hay un poco el enojo. El engaña pichanga. Exacto. Claro. Y la salida de muchos actores. Hay muchos actores muy reconocidos que yo siento que en esta, digamos, escala que hay a veces medio jerárquica de una persona que no tiene reconocimiento, digamos, o que trabajan como extras o que tienen papeles menores, muy y lo pienso también como nosotros actores y parte, digamos, de la industria nacional, es muy difícil a veces plantarte desde una medida, o sea, como imponer el cumplimiento de ciertos derechos cuando un poco el miedo es, che, no me van a llamar más. Bueno, totalmente. Mira, de hecho, acá Topo dice algo que estaba leyendo, que todo el mundo la quiere pegar en Netflix a sabienda que es un modelo en caída y con condiciones nefastas, hablando de este boicot que hablábamos Sí. a las plataformas. Y hay algo de lo que dice Cande que me parece que es cierto, que es, a mí como actor me sucede, que es algo de, sí, ¿hasta dónde puedo tensar la cuerda? Porque como yo hay una bocha, el trabajo es poco, es muy difícil poder vivir Tal de cual. esto. Entonces uno se siente ¿Hasta completamente dónde? condicionado. Sí, hasta dónde alzo la voz para que después me vuelvan a llamar, porque después esas mismas personas son las que querés que te contraten Sí. de algún modo. Sí, ¿a cuántos actores y actrices hemos dejado de ver en las pantallas y en las producciones nacionales a partir de conflictos políticos o porque se han promulgado a favor de ciertas medidas? Bueno, y esta mujer actriz, ay, se me fue el nombre, la de la niñera. Ah, Bueno, Fran. Fran puede hacer lo que hace porque ya tiene un capital político, artístico y económico que le permite llevar adelante, por Tal suerte, de una manera empática esta tarea. Mira, ahí la vemos en lo que había sido el discurso en la Sociedad Argentina de Argentina. ¿Cómo? Ay, ¡Qué estoy raro! quemado. Sí, está ella en la Sociedad Argentina. En realidad es Alejandra Darín. En el Sindicato de Actores de Pantalla Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión de los Estados Unidos. Así es, queridos. Bueno, ahí, activando el tema de el reclamo. Y Ancho. ¿Y qué Sumo 2 datos con respecto a esto. Primero, la huelga de guionistas, que hace un rato hablaban. El antecedente que tenemos es la del 2007-2008. No sé si se acuerdan. Que fue Sí. justo en el medio de que se estaba por estrenar una nueva temporada de Lost. Ah, Y que fue caótico porque era como la primera serie donde todos se iban capítulo a capítulo, en orden. La primera serie como hoy la conocemos. Sí. Claro. Y de repente se desbarató todo. Terminó siendo una temporada muy chota con la mitad de capítulos que solían tener las temporadas anteriores. Y después hubo repercusión en muchas otras series menores que hoy no recordamos, pero que sí en su momento tuvieron repercusión. Entonces sí te sacude claro. una huelga de guionistas. Y por otro, que se sumen, que se amolden los actores es histórico.
La última huelga de guionistas fue en los 80 y la última huelga de guionistas, de actores, fue en los 80 y la última huelga de actores con paro fue en los 60. Sí. Hace mucho tiempo que no hay eso. Presidida por Reagan, quien Que después fue fue presidente. presidente. Ahí lo vemos a Joe Reagan, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que decirlo también, hacedor de las peores tragedias para Latinoamérica con el consenso de Washington. También hay que Bárbaro. decirlo. Pero bueno, logró, digamos, hacer que la industria le diera la razón, ¿eh? Bien, bien, ahí. Quizás estamos viendo a la futura presidenta de los Estados Unidos. Primera presidenta ¿Quién te mujer de su dice? historia. ¿Quién sabe? De niñera a presidenta. Bueno, gracias, Candy López. A ustedes. Se queda un ratito más, así hacemos el cierre del programa Pero juntos. ¿cómo no me voy a quedar, querido? Qué fantástico. Nos vamos a ir a escuchar un temita. Mira, ya te digo cuál. Tame Impala, de Feels Like We Only Go Backwards. Algo así. Y ya volvemos.